¿Cuál es tu motivación para ayunar? Eh, entonces, recordando cuando nosotros llegamos Dios nos llevó a la iglesia donde nacimos, era una iglesia donde había convocatoria a ayunar. eh, Cada mes, la primera semana. Se ayunaba la primera semana todos los días, acudíamos al templo los que podíamos y ayunábamos. Después a la iglesia que nos movimos, entonces no era la primera semana, sino la última semana, pero siempre se coincidía con la Santa Cena. Y de ahí en adelante, todos los viernes había tiempo de ayuno. Entonces, así como lo manifestaba Gina, cuando ella llegó, cuando el Señor la llevó, que era como raro en la iglesia pero uno veía, yo veía a las personas consagradas que ayunaban, que oraban, que hablaban en lenguas, que la pasaban allá. Y entonces, y yo llegué estando con muchos quebrantos de salud. Y entonces me invitaban a que ayunara para ser sanada. Y para mí fue un tema bien confrontativo porque yo intentaba ayunar y más me enfermaba. Y era doloroso y confrontativo porque iba pasando el tiempo y yo decía, ¿cómo soy de pecadora, no? No puedo ayunar y más enferma. Y estaba más enferma, yo terminé estando totalmente en cama, que no me podía mover del cuarto de nosotros a la sala de los dolores que tenía y terminé hospitalizada. Bueno, fue un cuadro clínico bien complicado que el Señor fue sacando, pero recuerdo mucho este tema del ayuno. Entonces, uno mira y no sabe, o sea, a mí me decían que ayunara para ser sana, ¿no? Eh, yo no sé, ustedes han ayunado, han tenido la inquietud de ayunar, ¿por qué razón lo han hecho? ¿Cuál ha sido, qué es lo que los ha movido para ayunar? Yo les invito para que ahí vayan pensando y si quieren compartir lo que en el que está, con el que está al lado o quieren escribirlo, los que están conectados, está bien. Yo quería ayunar para que fuera sana. Eh, y pues cuando mi esposo me dio la posibilidad de mirar el tema para hoy y ver el ayuno, yo recordaba todo esto y el caminar en el Señor y ver al Señor Jesucristo. El texto bíblico que acabamos de leer habla de quién, del Señor Jesucristo, que Él ayunó. Y si nosotros vamos hacia atrás en estas predicaciones, recordamos que iniciamos con Romanos hablando de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Yesenia, eso fue iniciando el año que el Señor dirigió a Comunidad Mosaic en esta gran y hermosa promesa. Pero vimos que los que aman a Dios, ¿qué hacen? Obedecen e imitan ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, de ahí en adelante, desde que se inició el año hasta el día de hoy, hemos visto qué hizo el Señor Jesucristo como hombre cuando caminó en esta tierra y que nosotros debemos imitar. ¿Para qué? Para que esa promesa se cumpla. Hermosa la alabanza que estábamos interpretando, ¿cierto? Él cumple sus promesas, pero cada promesa trae una condición y la condición de ella es que los que amamos a Dios le obedecemos, imitamos al Señor Jesucristo. Y aquí la palabra nos está diciendo que el Señor Jesucristo ayunó ¿cuánto? 40 días. Y bueno, y vemos cómo el Señor lo respaldó porque después de este ayuno fue tentado, ¿cierto? Y él no cayó. Porque él fue 100% hombre, porque podríamos decir, pero él es Dios, pero él estaba ahí en su humanidad. Pero entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a ayunar? Vemos que en Deuteronomio 9:9 dice la palabra, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿De quién está hablando aquí? De Moisés. ¿Cuánto duró también? 40 días. Entonces, Elías
Elías también ayunó, dice Primera de Reyes 19:8, se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces aquí cuando habla de los 40, después de que comió esto, caminó 40 días sin ayunando. Entonces tenemos que, ¿qué es el ayuno? La abstinencia total o parcial de tomar el alimento, ¿cierto? Entonces, y en la Biblia, aunque no encontramos muchísimo de este tema, sí lo encontramos, ¿no? Y vemos cómo Daniel y sus amigos ayunaron como descartando algunos alimentos y tomando unos, las verduras. Vemos que Esther convocó al pueblo para ayunar. Y así vemos en otras ocasiones donde el pueblo fue convocado a ayunar por una petición especial, ¿cierto? Hoy escuchamos hablar también del ayuno intermitente, ¿cierto? ¿Por qué se hace? Para bajar de peso, por salud. Dice que es una técnica curativa que los neuropatía, usa con algunas medicinas o con esto, sí, y entonces por salud, ¿cierto? Vemos que se usa actualmente el ayuno. Eh, bueno, yo no sé de ustedes qué van pensando, de por qué han ayunado. Yo, y preparando esta enseñanza, leí el testimonio de un pastor que decía que había un hombre ya mayor en su congregación que se hacía al final del templo, así como están allí sentado, y que en una de las visitas que el pastor le hace, le cuenta que él tenía como hábito el ayunar. Y él ayunaba con propósitos y peticiones especiales, que su día era el siguiente: escudriñaba las escrituras 2 horas, después de estar listo, 2 horas. Después de que era alimentado por la palabra, salía y caminaba más de 5 kilómetros hablando con Dios. Y volvía y ayunaba por propósitos especiales. Y dice que en ese tiempo estaba ayunando por un joven que era vecino y tenía bastantes problemas con su familia. Y entonces le dice el pastor: y bueno, ¿y cuántos días llevas orando? Cuando fue el pastor llevaba 40 días. Después el pastor le hizo seguimiento y duró 52 días. Al día 52, este joven recibió a Cristo. Es lo que cuenta el escritor de este libro, donde estuvimos leyendo. Y así nosotros podríamos hablar de muchas posiciones con respecto al ayuno, por qué orar, por qué no, así como por la salud. Yo recuerdo mucho que un día mi esposo ha querido que nosotros compremos una casa. Y entonces yo, hablando con las hermanas, les dije, y una de ellas me dijo: pues hermana, métase en ayuno hasta que Dios les dé la casa. Y así nosotros escuchamos diferentes razones. Yo creo que muchos de los que están acá también se preguntan: bueno, pero en Comunidad Mosaic no se convoca ayuno, ¿por qué razón será? Para buscar fortaleza. Janet Penagos. Bueno, entonces yo los invito para que vayamos a Isaías 58. El ayuno el verdadero ayuno. Entonces, ¿lo tenemos? Dice Isaías 58:1 en adelante. Y quiero que veamos en esta primera parte del pasaje el ayuno que es incorrecto. Dice la palabra de Dios: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
¿A quién le está diciendo el Señor que haga esto? Al profeta Isaías. Clama voz en cuello. Entonces, ¿y que diga qué? Su transgresión. No le está diciendo, ve y le dices a mi pueblo que van a tener viajes, casas, carros, la casa, ¿no? Por la que me decían que ayunara. No, no está diciendo, vayan y díganle que va a obtener tantas y tantas cosas. ¿Qué le está diciendo? El pecado. Clama voz en cuello. Imagínense que el Señor eso es lo que hacen los profetas. Vamos evaluando eso para los que les agrada escuchar por ahí la voz de los profetas y entonces donde nos están diciendo van a ser prosperados, van a tener, van a ser puestos. No, aquí ¿qué nos dice el profeta? Denunciaba el pecado, la injusticia, la transgresión. Dice el versículo 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunas y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy. Bueno, hasta ahí. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? Ese ayuno no sirve, no es correcto, porque ustedes ¿qué hacen? Se visten de cilicio, anuncian que van a ayunar, son hipócritas y fuera de eso le reclaman a Dios. Le dicen al Señor, como Señor, yo que he tratado, yo que me he levantado, yo que he ayunado y ¿por qué no me has sanado? Señor, yo que he hecho, ¿por qué no me has dado la casa? Le reclaman a Dios. Un ayuno de forma hipócrita, cumpliendo la ley, creyendo que cumpliendo con ese requisito tenemos derecho ¿a qué? A lo que nos imaginamos. Entonces de ahí el título del ayuno, del mensaje de hoy. ¿Cuál es nuestra motivación para ayunar? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Será que a veces ha sido una motivación incorrecta? Como estaba diciendo aquí mi esposo, para doblarle la mano a Dios. Recuerdo, y yo creo que ya me han escuchado, recuerdo mucho al pastor Alex predicando sobre este tema y él como hace teatro y todo eso se hacía contra la pared y decía, ya Señor, te la estoy doblando, ayuno más, oro más, ya, dame esa casa, dámela. Y se iba el hasta contra la pared y se hacía. ¿Será que esa ha sido nuestra clase de ayuno? Señor, ya, haz como ¿quién? Como yo quiero. ¿Será que hemos declarado ayuno y nos hemos, ay, tan santa la pastora, está orando, está ayunando, está poniendo las peticiones y yo después, Señor, pero mira, yo te sirvo, mira, yo oro, yo ayuno, yo le comparto la palabra a todos, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Será que yo tengo derecho, así como el pueblo de Israel que le estaba reclamando a Dios? Dice el Señor, he aquí para que, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, miren, también pensemos, hay muchas personas que usan este pasaje para decir que no debemos ayunar, pero recordemos que no hay un texto que esté fuera de contexto. E iniciamos hablando que el Señor Jesucristo ayunó
40 días y 40 noches y nos dio ejemplo. Entonces no podemos usar este pasaje para decir que no debemos ayunar, pero sí lo debemos usar para ver cuál es nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser como la del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la motivación del Señor Jesucristo cuando entró a ayunar? ¿Cuál fue la motivación de Moisés? ¿De Elías? Claro, ellos no dijeron, me voy a ayunar, me voy. Miren que Moisés, ¿qué dijo? ¿A qué se fue a buscar Moisés? La tabla, los mandamientos. Y allá él comió y él se fue a hacer esa tarea y allá se le fueron 40 días y 40 noches. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se va y ¿dónde está? Delante de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación? Bueno, veamos el verdadero ayuno. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras, la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompéis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que los pobres errantes alberguen su casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿A qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Antes de dejar de comer, ¿qué hagan? Con justicia, con darle al que necesita. Antes de nosotros venir y ayunar, ¿qué debemos hacer? Darle al que necesita. ¿Cuántas veces somos duros con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el vecino? ¿Cuántas veces hablamos fuerte, de forma fuerte? ¿Cuántas veces hemos dejado de ofrendar, de traer la ofrenda aquí? ¿Cuántas veces en la semana, en lugar de estar meditando en la palabra, estamos meditando en lo que no es correcto, en quitarle al que no tiene? Y nosotros a veces decimos, no es que los corruptos son los que están allá, pero a veces nosotros somos corruptos, miramos cómo nos quedamos con un pesito, cómo no le damos al que no, ¿es cierto? Al que no tiene. Aquí, ¿qué está diciendo? Primero, sé íntegro. Y después se ayuna. Ese ayuno correcto es que nosotros ahorita, sería fabuloso, ¿no? Que nos pusiéramos a hablar aquí de la palabra del Señor. Y bueno, yo iba a ayunar hoy y les conté, pero no fui capaz de ayunar. Hoy y entendía yo cuando el Señor Jesucristo les decía, ya vendrá el tiempo de ayunar cuando yo no esté, porque en ese tiempo de gozo, de alegría que estamos compartiendo, que estamos comiendo, ¿cómo vamos a decir por cumplir la ley? No, yo no voy a comer. Si es tiempo de celebrar, si es que estamos con el Señor Jesucristo, si estamos con los seres que amamos, si estamos con nuestros hijos amados, con el que estaba ausente, ¿cómo no vamos a estar celebrando y comer, que es un deleite? ¿Cierto? Como religiosos y cuadriculados. No, es la invitación que el Señor nos hace a ayunar de forma correcta con la motivación. Entonces, ya que comimos, estuvimos, y si ahorita nosotros se nos fuera el tiempo acá, que no tuviéramos ese sueño, esa pereza, sino al contrario estuviéramos tan animados que uy, no, sigamos estudiando sobre el ayuno. Venga, miremos esto, que David dijera, venga para acá, aquí también habla esto, venga, nutrimos, nos dijimos, y cuando nos dimos cuenta, se nos fue el tiempo y ya pasó el domingo y el lunes, y entonces vigilamos y entonces ayunamos, pero no con la motivación de que diferente, ¿no? Sino que en la presencia de Dios se nos va el tiempo y ya pierde importancia ese comer. No sin decir esto que no hayan esos momentos de convocatoria de ayuno y que como iglesia, yo le decía al negro, muy bueno que para el día de la Santa Cena nosotros convocáramos a la iglesia para ayunar. ¿Y ese ayunar es para qué? No es para doblar la mano de Dios, ¿es para qué? Lo que decía la hermana Janet. Es para buscar quebrantar nuestra carne delante de Dios. Y muy por el contrario,
que no, que Dios vaya a hacer lo que yo quiero, es hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Decía un maestro en el seminario, que ya no está, decía, yo veo personas que salen de tiempo de ayuno y oración y salen bravos, y salen, esos no estaban orándole a Dios. Eso no estaban en la presencia del Señor, porque cuando nosotros salimos de la presencia del Señor, debemos oler a Cristo, debemos tener más paz, más tranquilidad, no son falsas cargas, no podemos ser como el pueblo judío, y muchas veces lo somos, no podemos ser hipócritas. ¿Y esa paz viene de dónde? Del interior. Debe ser un gozo, debe ser un deleite, el escudriñar las sagradas escrituras, el venir acá, el compartir. Yo realmente me gozo y le doy tantas gracias al Señor, porque pues a mí me encanta ver la iglesia llena, nutrida, que estén muchísimos, pero yo les cuento, mis amados, que también si hay 2, 4, 5 o los que están, yo soy feliz. Yo soy muy, muy feliz de compartir la palabra de Dios con una persona. Para mí me es suficiente. Y más que antes de eso, que el Señor me ha hablado, que el Señor me ha transformado. A mí me encantaría y pasar el tiempo aquí hablando con ustedes de las Sagradas Escrituras y que nos compartieran de sus experiencias y de lo que esperamos en el Señor. Y poder hablar. Es hermoso compartir de Dios. Y es a lo que el Señor nos invita. Hagan eso, háganlo en comunidad. Entonces sí, un ayuno, está muy bien que lo hagamos en comunidad. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Amén. El tercer punto es disfrutar de la salvación y de las bendiciones. Disfrutar de lo que Dios, del producto del ayuno. El cuarto, sí, el último. Dicen, miren esta promesa tan hermosa, tan hermosa. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será por tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Miren que ahí no está diciendo el profeta, como no está hablando del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías le dice a Dios, Señor, heme aquí, sino ¿quién nos dice a nosotros? El mismo Dios. ¿No es hermoso? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Recuerdan esta palabra también? Estaba en Job, está en Job, ¿recuerdan? Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿No les parece súper hermoso esas promesas? Bueno, pues permítanme que me emocione, que yo le decía, negro, yo voy a llorar mucho, porque siempre que yo he llegado, que Dios abrió mis ojos, después de que yo me sentía tan cargada porque no podía ayunar, cuando conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cuando el Señor me dice, no te preocupes, no ayunes. Haz esto. Hoy en día puedo ayunar porque mi salud me lo permite. No lo podía hacer en ese tiempo porque mi salud no me lo permitía. Debemos tener ser precavidos y cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y hacerlo conforme dice la palabra. Pero cuando el Señor
nos muestra a través de todo ello y nos dice: esta es mi voluntad, que vivas para mí, que te deleites en mí, que le des al hambriento, que ores por el enfermo, que ames a tu hermano, que dejes el mal genio, que des amor, que des gozo, que vivas en el Señor. Ese es el verdadero ayuno, que primero sea quebrantado tu corazón y tu vida, que dejes la pereza, que te deleites al abrir las escrituras, que te deleites al ver cómo el Señor creó los cielos y la tierra. Le decía yo a Sergio: papi, él no recuerda, pero cuando estaba como Juan Andrés, pasábamos y decía: mami, yo estoy aburrido, caminando. Y yo le decía: pero aburrido, ¿por qué, hijo? ¿No ves las flores? No. Ay, ¿eso qué es? Él era pequeñito como Juan Andrés y yo le decía: mira, eso es hermoso, el Señor lo creó, mira los colores, mira, es deleitarnos de todo ello, es deleitarnos que Dios nos dio la vida, es deleitarnos de que el Señor nos permite movernos, es deleitarnos que el Señor hoy nos permite estar en medio de la iglesia, que recibimos al Señor Jesucristo y fuimos bautizados por el Espíritu Santo para pertenecer a una iglesia. Ayer en una clase con el reverendo Israel estaba explicando sobre el Espíritu Santo y explicaba esta parte y yo decía: wow, miren, o sea, siempre decimos sin dejar de congregarse como tienen algunos por costumbre, pero miren que es no dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento viene a nosotros, como estaba diciendo Sebastián, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, vino el Espíritu Santo, ¿es para qué? Para que seamos parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Quedaba yo sorprendida porque cuántos que estudian la palabra, que comparten, ya no van a ninguna iglesia o se quedan en casa escuchando mejor los mensajes, pero a la iglesia no, porque es que la gente que va a la iglesia, no, terrible, es que ese líder, es que esa pastora, es que ese pastor, mire lo que hace, pero nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, cuando viene en el Nuevo Testamento y cuando aceptamos al Señor Jesucristo, es para ser parte ¿de qué? De la iglesia, de esa iglesia activa, de esa iglesia. Entonces, mis amados, pues yo les invito para que ayunemos conforme el Señor nos ha dicho, porque entonces se cumplirá esta promesa, estas promesas, que son varias promesas, y no solamente para el pueblo de Israel. Mi esposo les decía hace 8 días que tenemos una Biblia donde nos habla de las promesas y afortunadamente nos aclara cuáles son para el pueblo de Israel y cuáles para el pueblo, para nosotros, para toda la iglesia. Y yo preparando este mensaje, yo le decía: ay, negro, a mí me encantan esas promesas que fueran para nosotros, pero qué tal que no sean para nosotros. Entonces, son para el pueblo de Israel, pero también son para todos nosotros. Es universal, es una promesa. Entonces, mis amados, cada promesa trae sus condiciones. Entonces yo les invito para que allá en casa se gocen con este pasaje y que juntos, convocados o de forma particular, decidamos ayunar. Amén. Y veremos estas promesas hermosas cumplidas en el Señor. Yo les invito para que oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque a libertad tú nos has llamado. Porque cada que conocemos más y profundizamos las Sagradas Escrituras, vemos como tú no has puesto yugos cargados e imposibles de llevar para ser bendecidos. Muy por el contrario, Señor, es maravilloso buscarte a ti, Señor, permanecer en tu presencia, Señor, gozarnos en ti y que lo demás, Señor, nos alcanza. Es hermoso, Señor, que dice tu palabra, Padre, que nosotros haciendo eso mínimo, que tú, dejando que tú nos limpies, que tú quites toda arruga, toda mancha, tú nos dices: henos aquí. Que hoy tú dices: comunidad Mosai, heme aquí, pídeme, háblame, con la condición única que seas tu corazón entregado para mí, que vivas para mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta profecía hermosa que diste a través
profeta Isaías, pero que también es para nosotros, Dios. Cuando es de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Cuando hoy podemos decir, Señor, se ha cumplido esta promesa en nosotros. ¿Cuántos años atrás no la diste, Padre? Y tú nos has levantado para estar siendo instrumento tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque aunque venimos muchas veces cargados por estar delicados de salud, por tener compromisos cuáles cumplir, a veces en la soledad, Señor, en el caminar y en ese temor de quedar solos, Dios. Tú nos dices que estás con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque el ayunar, Padre, esta enseñanza hermosa que nos dio nuestro amado Jesucristo, la podemos seguir, pero no como carga, Señor. No para recibir favores de parte tuya, sino para que tu voluntad se haga en nuestras vidas y en la iglesia, y tu voluntad es buena, agradable. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres perfecto, Señor, y tu voluntad no añade tristeza, Señor. Hoy nos gozamos, Padre, porque tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque podemos traer delante tuyo las peticiones sabiendo que tú nos escuchas, Padre, y que conforme a tu voluntad nos concedes una a una. Te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú seguirás añadiendo a la iglesia todos aquellos que serán salvos, Señor, y que se unirán con nosotros para adorarte y alabarte. Y qué bueno, Señor, escudriñar cada día más las Escrituras y conocerte a ti profundamente, porque nos trae un alivio a nuestro corazón, una alegría, un gozo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por habernos llamado. Gracias, Dios. Gracias te damos por la iglesia, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor muchísimo. Que el Señor les bendiga.